Bienvenidos a todos a esta segunda sesión en la que vamos a estar discutiendo acerca de este libro, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, que ha sido publicada por Antonio Escotado. Como comentamos en la sesión anterior, este es el primer volumen de 3 que ha publicado el autor y acaba de anunciarnos que se ha publicado el tercero y último de esta trilogía. Todavía no he tenido la oportunidad de hojearlo, pero todo apunta a que será un libro muy interesante en el que el autor va a exponer sus conclusiones después de haber hecho una investigación acerca de cuáles son los orígenes del pensamiento contrario al libre comercio y a la propiedad, ¿verdad? Como nos expuso en el prólogo, de modo paralelo a esta historia de los enemigos del comercio y de los enemigos de la propiedad privada, hay una historia que se puede leer entre líneas de lo que es el movimiento liberal, ¿verdad? O de lo que puede considerarse el pensamiento liberal o las ideas de libertad. Para hoy nos tocaba la sección primera de las 7 que tiene este primer tomo, que es de cómo la propiedad privada no fue discutida en Grecia y en Roma. Es decir, que hace un repaso por la historia y la cultura de la antigua Grecia y la antigua Roma, deteniéndose brevemente también por la cultura de los pueblos de la antigüedad que vivían en Europa, muy especialmente los pueblos celtas y nórdicos, los germanos, ¿verdad? Esta primera sección tiene como 3 capítulos. Tiene 3 capítulos. El primero es Democracia y Demagogia, en donde se analiza el surgimiento de la polis y del orden social clásico griego, por ahí por el siglo VII, y el turning point o el punto que dispara el desarrollo civilizatorio helénico es el conflicto que surge en las polis, en concreto creo que es en Atenas, conflictos sociales que hacen que se pida una isonomía o una igualdad jurídica entre los distintos patricios, ¿no? Eupátridas, que componían la comunidad política mínima que era la ciudad, ¿no? Organizada en torno a estos primeros poblaciones urbanas. Digamos que surge una primera clase media de propietarios rurales que esto les lleva a acabar con la sociedad oligárquica muy pronto, con la sociedad estamental, que es la que el pueblo griego, como parte de los pueblos indoeuropeos, había heredado este tiempo inmemorial, ¿verdad? Prehistórico. Y rápidamente esta clase media de pequeños propietarios agrícolas que piden derechos y poder hablar en el ágora para discernir acerca de las cuestiones que afectan a todos, ¿no? Hace que se desarrollen estos conceptos jurídicos y igualmente se da lo que Escotado llama el salto al civismo, es decir, que se desarrolla, se produce una explosión de prosperidad y al mismo tiempo cultural en esta zona del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando repasan el segundo punto, el Estatuto del Trabajo y del Comercio, dice que el comercio es algo honorable y esto para los griegos, y esto crea una mesocracia comercial. Incluso se desarrolla la figura del prestamista, es decir, unos primeros servicios financieros, donde se hace posible pues, el desarrollo de la civilización griega. No obstante, hay una creciente divergencia entre economía y política, y esto es lo que realimenta la discordia, porque va surgiendo debido, que ese es el problema que tiene tanto Grecia como Roma, es el surgimiento, son dos sociedades que económicamente se sostienen en la esclavitud. Entonces, la existencia del trabajo
obligado y de la propiedad del ser humano como si fuese ganado, el tratar al ser humano como si fuese un ganado, lo que hace es que deja al hombre libre con menos recursos sin trabajo, ¿verdad? Esta escasez de empleos profesionales va a ser un problema que va a generar continuamente, tanto en Grecia como en Roma, problemas, ¿no? En la polis, cuando se patrimonializa el voto, se crea una divergencia entre economía y política que en su origen, en la democracia griega, está engranada con estos derechos reclamados por esta clase mesocrática o de pequeños propietarios, que estaba demandando, ¿verdad? Entonces, esto va a generar, tanto en las polis griegas como después vamos a ver de modo detenido en la historia romana, conflictos sociales, expropiaciones y, por lo tanto, problemas de crecimiento, desabastecimiento y conflictos. Repasa los dos conceptos de democracia que surgen, la singularidad ateniense, que la ve con términos mucho más positivos porque es una polis comercial que lidera su puerto, el Pireo, se convierte en el puerto principal del Mediterráneo para el siglo IV, V antes de Cristo, y se convierte en la líder de una liga de polis democráticas abiertas, de sociedades abiertas, y en donde surge la capacidad de razonar, el logos, el discurso libre. Lo contrasta con la singularidad espartana, que es una sociedad más militarista, donde existe el secretismo. Por ejemplo, la palabra lacónico viene de Lacedemonia, que era la región en donde se encontraba Esparta, y es una sociedad más secreta, de ahí viene el término lacónico, donde muy rudimentaria en sus herramientas monetarias, que practica la eugenesia y una pedagogía violenta, donde el matrimonio se equipara a la violación, donde existen comedores comunitarios y, bueno, pues tal y como lo describe Escotado en su libro, es una sociedad muy militarista, ¿verdad? Y nada afín a los valores que podríamos asociar a una sociedad abierta. Grecia, como precedente revolucionario, sería otro de los puntos en donde de nuevo vuelve en varias ocasiones a hablar sobre la esclavitud y en Grecia solamente aporta a la historia del comunismo la lucha de clases, ¿no? Y es precisamente por este conflicto. Cuando trata de Roma, dice que el valor de la civilización romana fue haber aportado el derecho y la codificación del derecho, la tolerancia religiosa y luego también pues todas las obras enfocadas hacia la higiene, que eso desarrolló muchísimo la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, el arco de medio punto y la bóveda que ellos toman, los romanos toman de los etruscos, sirve luego para construir acueductos que abastecen las ciudades con agua corriente y, por tanto, con prácticas higiénicas asociadas a esto, lo cual mejora la calidad de vida y también pues desarrolla la ingeniería, ¿no? Que es otro de los puntos fuertes de la civilización romana. Sin embargo, hay cierta fijeza en el ritual, o así lo declara Escotado en el segundo punto de este capítulo, La República Aparente, en donde aunque esta fijeza es buena para desarrollar el derecho, le genera cierta inflexibilidad o rigidez a la hora de fomentar el comercio o la industria. Bien, los romanos toman el modelo agrario, aunque en el comienzo de la República existe también una mesocracia de pequeños propietarios, va crecientemente tomando el modelo que ellos copian de Egipto, en donde hay grandes latifundios y también en donde hay una población de esclavos masiva que trabaja para producir los productos típicos del Mediterráneo, como el trigo, la vid o el olivo. Y esto genera, en un segundo momento dentro de la historia de la República Romana, una proletarización urbana, es decir, que empobrece a las clases
a la clase de hombres libres más humildes, ¿no? Entonces esto genera desempleo y esto es el origen de todos los conflictos que luego va describiendo a lo largo del fin de la República, cuando habla del fin de la República. Y bueno, habla de cómo esas tensiones sociales se van aliviando gracias a los repartos de tierras que se producen en la expansión territorial y la colonización que se produce durante el Imperio Romano, y sobre todo también mediante el ejército, que supone un ascensor social dentro de la sociedad romana. El hombre libre se profesionaliza el ejército y puede hacer carrera dentro del estamento burocrático del imperio, y eso pues al final le granjea propiedades agrícolas. El caso es que la sociedad romana se va complejizando conforme se va expandiendo el imperio y van colonizando, creando colonias, y la tensión solamente se libera en algunos periodos muy concretos en donde se fomenta las obras públicas o pues el embellecimiento de las ciudades, ¿verdad? Que es capaz de redirigir a las masas de hombres libres pobres, ¿verdad? Pero siempre tiene que estar, se compensa este trabajo o sea, siempre se encuentran conflictos generados por estas tensiones que genera la esclavitud, ¿no? Entonces hay varios momentos en la historia romana donde hay cierto crecimiento, el comienzo de la República, luego decae la República, con la llegada del Imperio se pone orden, aparece la figura del César, de Julio César, que viene descrito en ciertos términos por Escotado como una especie de reformador socialdemócrata que de nuevo recurre a las obras públicas. Y hay otros dos momentos de renacimiento donde hay bajos impuestos o relativamente bajos impuestos y donde se fomenta la aparición de una clase media propietaria, de colonizadores en las provincias, con el emperador Octavio Augusto y con los antoninos, que parecen ser una saga de emperadores que consigue poner cierto orden. Pero en medio de estos tres momentos o cuatro momentos más lúcidos de desarrollo, siempre es recurrente el problema de la depauperización del hombre libre pobre, ¿verdad? Y los conflictos sociales. Crecientemente la sociedad se va militarizando por las necesidades del imperio y el ejército profesional se convierte en un actor de la historia romana, un actor político de la historia romana, y ahí bueno, va describiendo todas las guerras civiles, conflictos sociales que surgen entre este pueblo o plebe pauperizada, por un lado, que va siguiendo a líderes demagógicos o populistas, el ejército como árbitro en estos conflictos, y además numerosas rebeliones de esclavos en el campo, en los latifundios del sur del imperio. Finalmente, para el siglo III después de Cristo, pues estos problemas acaban con la vida urbana, que había sido de la vida civilizada que se había formado en torno a las ciudades del imperio, y empieza ya la decadencia en el Bajo Imperio Romano, y de ahí pues se irán produciendo todos los procesos históricos, sociales, políticos, económicos que van a llevar a la Edad Media, ¿verdad? Pues el abandono de las ciudades y el supeditamiento de las personas a un líder militar que pueda garantizar la seguridad de la población. Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí.